Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podemos hacernos nuestro propio Spotify, como poder, por decirlo así, en un Docker en nuestro ordenador. Y podemos meter todos nuestros archivos, como en la época que nos hacíamos nuestros CD, nuestros cassettes, bueno, CD más bien de MP3 y demás, pero no podemos meter todos nuestros archivos de música y nos los va a detectar así y luego lo vamos a poder reproducir, ya sea bien por el navegador, ¿vale? O ¿veis? Le damos aquí y se empieza a reproducir. Lo voy a pausar, que estaba viendo. ¿Veis? Se empieza a reproducir. O ya sea por aplicaciones de terceros. Para el móvil hay que usar aplicaciones compatibles. Os voy a comentar alguna así rápido por lo que veáis. Esta está muy bien. Lo único es tiene un periodo de prueba y luego hay que pagarla. Creo que son como 5 euros, que puede ser merecer bastante la pena. Además, metes música, puedes meterla de Google Drive y demás. Entonces está bastante bien. Luego hay algunas gratuitas que tengo cuestión de probarlo. Puedo traer luego otro vídeo que es Musli, me sale por aquí, Tempus, pero que no están en la Play Store. Son ya de código abierto, en Jihad, y había que instalarlas de origen desconocido. Habría que probar con alguna de estas. Yo os contaré cuando pruebe. La primera está bien, la he probado y funciona bien, la de Symfonium. Pero bueno, como estoy probando otra por no tener que pagar, pues ya os contaré. Pero vamos al lío, que lo que quiero es enseñaros cómo se instala el Docker para tener tu repositorio de musiquita. Como en Plex, con Plex también puede tener su parte de música, no sé qué, pero este es uno específico para ello. Así que nada, vamos al lío. Recuerda, si te ha valido este vídeo, darle un like, suscribirte, comentarme si te funciona la fecha, pues a ver si sigue funcionando. Y si no te funciona, dame información por intentar ayudarte, ¿ok? Y que en la descripción, estoy aquí haciendo cosas a la par, te dejo te dejo enlaces de afiliado para conseguir suscripciones más baraticas, que a ti te cuesta lo mismo, más barato, pero ayudas al canal, me ayudas a mí. Bueno, por aquí tenemos ya el código, estoy metido por SSH a mi Raspberry Pi. Vamos a instalar el Docker en una Raspberry Pi, en un NAS por línea de comandos, ¿ok? Si no sabes qué es esto, pues puedes preguntar. Pero bueno, venimos viéndolo por aquí, por el canal. Nada, me meto en mi carpeta de Docker habitual y aquí vamos a crear una carpeta con el nombre que queramos, en este caso Navidrome, para tener un poquito de orden. Y luego tenemos que crear un archivito donde vamos a meter, bueno, me meto primero la carpeta con C Navidrome y luego con Nano creamos el Docker Compose para poner el código con este Docker de Navidrome que funcione, los famosos Docker que tenemos por aquí por el canal. Aquí, como veis, ya lo tendríamos. Aquí vamos a copiar y pegar el código necesario. Os lo dejaré en mi página web todo resumido para que podáis hacerlo. Aquí está copiado. Y lo que tenemos es ver un poquito. Ay, perdona. Lo de la versión ya no haría falta, ¿vale? Si lo dejas te va a dar un error, aunque lo va a hacer, pero bueno, se puede borrar. Nada, por aquí por el resto tenemos todo, tenemos los puertos 4533, por si acaso lo tienes en uso, cuando hace comprobaciones, opcional, personaliza el comportamiento de Navidrome, el usuario que es el 1000, pues en principio te va a funcionar, lo puedes cambiar, el tema, y aquí, como te explico, pues tenemos los volúmenes, que es la carpeta donde va a estar tu música. Tendremos que modificar este, donde pone ruta, donde tienes la música, y poner la ruta real donde tú tienes tus archivos de música en tu servidor, Raspberry, del que sea. Ok, la parte de la derecha lo dejamos. Entonces, este lo borramos y ponemos la ruta real donde tienes tus archivos de música. Yo, por ejemplo, voy a poner la siguiente. Corrijo, ahí pondríamos la ruta exacta, pues eso, barra compartida, barra, música, lo que tú tengas. Y después de los dos puntos, ese no lo tocamos porque es la carpeta que te va a aparecer a ti luego en el Docker. Luego, dos puntos. RO significa que es solo de lectura, ¿vale? Que este Navidrome solo lo va a leer. Una vez que tengamos esto, le vamos a Control X para guardar. Recuerda que no lo puse cuando lo hice. Aquí, en vez de ruta, donde tienes la música, saldrá tu ruta específica, ¿vale? No lo repito por si acaso. Y nada, Control X para salir y Control O para guardar. Te lo va diciendo. Una vez que lo tengamos, tenemos que poner el siguiente comando que te muestro ahí, que es docker espacio compose espacio app espacio guión bajo d. Te dice lo que te decía de la versión, que te dice esto es obsoleto y ya no se usa, pero aún así te lo va a instalar. Por eso te decía que se puede borrar. Entonces va a empezar a descargar la imagen Navidrome de Luan, esa que está ahí, la última versión, y nos creará ese contenedor.
Esperamos unos segunditos y una vez que esté creado, ¿vale? Bueno, aquí te voy a enseñar lo de... Una vez instalado, me voy a meter otra vez en el código para borrarlo de versión, para que os quede claro, aunque yo os lo dejaré limpio, y que veáis que borrando esto, dejando servicios el primero y ya guardando, nos valdría, aunque ya se ha instalado y ya daría igual, ¿vale? Si lo haces así tal cual, te va a dar un error de permisos. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que no tiene permisos en la carpeta siguiente, ¿vale? En esa, en punto barra data, que el usuario 1000 no tiene permisos en esa carpeta. Pues le damos permisos de lectura, error, con ese comando. Ahora seguimos. Y una vez hecho, pues ya con este log podríamos ver qué errores nos está dando, pero como eso ya lo hemos hecho, pues borramos log y ponemos docker start navidrome para que arranque. Si no os va a aparecer ningún error, es que está arrancando, si no se empieza a iniciar como loco y demás. Una vez que lo tenemos ya funcionando, lo que tenemos que hacer es en un navegador poner la IP o el nombre de nuestro dispositivo, en mi caso la Raspberry Pi, 2 puntos y el puerto que dijimos antes, el 4533. Lo modificamos y ya dando la intro podremos acceder. Y como veis aquí, ya estamos dentro. Te va a pedir crear un... Y como veis, ya estamos dentro. Te va a pedir crear un primer usuario. Pues nada, rellena los datos y lo creas. Y como veis aquí, pues ya lo tenemos. Lo único que pasa, pues que lo tenemos ahora mismo vacío. A no ser que tú ya tengas archivos de audio en esa carpeta que pusimos. Aquí podemos cambiar seguramente el idioma, la configuración. Si nos vamos a personal, aquí podemos cambiar el tema, podemos poner aquí, como veis, en español. Y así, pues lo tendremos, el tema, lo que decíamos. Pero básicamente con esto ya lo tendremos. Como has visto en el anterior vídeo al principio, pues tendríamos los archivos. Aquí hay temas tipo Spotify y demás, pero bueno, yo lo voy a dejar por aquí. Y ya, en principio, no tenemos mucho más que hacer. Ya lo tendríamos, nos reconocería esos archivos. ¿Hay algún programa especial para poder que te reconozcan mejor los archivos, como pasa con Plex? Si os pasa, pues me lo decís. Aquí estoy con Homebrew, con Homar para agregar el Docker, ¿vale? Aquí en mi página principal para tener una gestión más sencilla. Y nada, cualquier duda, pues me comentáis. Es el programa para hacer que te reconozca las canciones mejores, las aplicaciones de móvil. Si no, si os gusta este vídeo, dale un like, comentar, os lo iré os lo iré trayendo por el canal para que le echéis un ojo a todas esas cosillas. Así que nada, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado todo. Hasta luego.